respecto al brote pandémico de coronavirus, paso a continuación a poner en conocimiento de público las medidas que se han decidido implementar, diferentes a las que ya teníamos. Quiero recordar que la información que se refiere a los casos de coronavirus en el país tiene un corte a las 21 horas de anoche y como cada día hacemos ese corte a las 9 de la noche y entregamos este informe temprano en la mañana. En resumen, la situación al día de hoy es que tenemos 92 nuevos casos, nuevos testeos positivos para coronavirus, lo que entrega un total de 434 pacientes a nivel país. La inmensa mayoría de estos test positivos o casos positivos de coronavirus, por supuesto, se concentra en la región metropolitana, y tienen importancia epidemiológica a continuación la región del Ñuble y la región de Biobío. Tenemos, como hemos recordado, una situación específica en la región de los lagos, donde tenemos 2 nuevos casos y que están vinculados a el episodio de enfermedad que se desarrolló en un crucero, en el cual ya varias personas han sido de altas, no han terminado su cuarentena y otros pocos están hospitalizados. En relación a la situación particular de Caleta Tortel, un lugar muy aislado que se ha mantenido una cuarentena estricta desde hace 9 días, se ha testeado a 2 personas que han tenido mínimos síntomas respiratorios, han resultado negativas para coronavirus y hay una tercera que se ha testeado también por mínimos síntomas respiratorios, cuyo resultado sabremos en la tarde de hoy. Este nuevo número de casos, que es inferior al día de ayer, no debe llevar a ninguna conclusión apresurada de que se está logrando aplanamiento de curva ni nada de eso, porque evidentemente los números tienen una gran variabilidad día a día y es por eso que nos permitimos llamar a la prudencia y no sacar interpretaciones apresuradas de la información que estamos entregando. En relación a los pacientes que han estado enfermos y que ya han sido dados de alta, que han efectivamente terminado su periodo de cuarentena, al día de hoy suman 6. Estamos en el día 16 de enfermedad y es por eso que se van acumulando, lógicamente, los casos que salen ya del periodo de enfermedad. En relación a los pacientes, tenemos en este momento un total de 32 pacientes hospitalizados, 7 de ellos en ventilación mecánica, usando un respirador artificial, evolucionando en forma favorable, salvo una no avanzada que se mantiene en una situación de riesgo vital por cuanto tiene más de un órgano comprometido debido a una enfermedad crónica. Puntualmente y respecto a la reunión del día de hoy, se ha tomado la decisión de declarar e imponer una aduana sanitaria a la localidad de Puerto Williams, en Tierra del Fuego, y esto se debe a que un funcionario del hospital comunitario local manifestó síntomas de enfermedad respiratoria suave el día lunes de esta semana que termina. Pidió licencia médica, se trasladó a Santiago y el día de ayer, jueves, se diagnosticó como coronavirus positivo. Esto quiere decir que mientras estaba en la localidad de Puerto Williams,
que es un lugar relativamente aislado, como entendemos, estaba con síntomas y por lo tanto tenemos que iniciar ahí un proceso de vigilancia y de protección al que hago referencia determinando o definiendo esta aduana sanitaria que se suma a las otras que se han incorporado en el día de hoy en el país y que se va a referir la doctora Paula Daza, y también a la situación que ya conocemos de aduana sanitaria para el acceso a la isla de Chiloé para protegerla precisamente de un eventual número de casos. En relación a medidas concretas, el presidente de la República nos ha pedido determinar a partir del día de hoy el cierre de los siguientes tipos de locales. Cines, esto afecta a todo el territorio nacional por un periodo indefinido, cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, eventos deportivos independientes que congreguen público, y pensamos que con esto podemos efectivamente ayudar a disminuir la concentración de personas que puedan diseminar este virus en la población. Hemos tenido el día de anteayer una teleconferencia con todos los ministros de salud de América Latina. Creo que los niveles de preparación en otros países están subiendo muy rápidamente. La OPS ha enviado insumos, equipos a países que no lo tenían y que tenían una más baja capacidad de detección de esta enfermedad y, por supuesto, todos estamos en la colaboración. En el día de ayer, Su Excelencia el Presidente de la República hizo un anuncio muy importante de una inyección de recursos que excede el 4% del producto para el manejo de esta alerta, crisis sanitaria, epidemia, entre las cuales está el uso del 2% constitucional, precisamente para fortalecer un aumento del 10% del presupuesto público de salud, para fortalecer, ayudarnos a salir adelante todos juntos y con éxito de esta epidemia que nos azota el año 2020. Finalmente, a través de los medios de comunicación, hemos apreciado que no hay un conocimiento exacto del significado de algunos términos que tienen validez universal y que no son dignos de confusión ni de interpretaciones locales. Muy particularmente me refiero al término cuarentena. El término cuarentena se acuña en Venecia a propósito de la peste negra y significa, ¿no es cierto?, que las embarcaciones no podían llegar al puerto de Venecia, estamos hablando del año 1340, 1360 aproximadamente, no podían acercarse al puerto de Venecia durante 40 días para prevenir el contagio de esta enfermedad en el puerto. Una cuarentena consiste en aislar a personas que están con una enfermedad o que tienen un alto riesgo de desarrollarla para que esa infección no se comunique al resto de la comunidad. El barco que está en cuarentena es un lugar de enorme riesgo de enfermedad, no va a entrar a puerto por 40 días, nosotros estamos aplicando 14 días respecto a la conducta epidemiológica del virus, eso es lo que llamamos una cuarentena, un periodo de cuarentena para el coronavirus, pero se refiere específicamente el uso de esta palabra a aislar personas que están enfermas o localidades o embarcaciones que tienen un alto riesgo de traer una enfermedad a un lugar donde no hay enfermos y difundir, contaminar a quienes no tienen la enfermedad. Es una medida estrictamente sanitaria. A mí me ha parecido prudente hacer esta precisión porque hemos visto que en distintas partes, sobre todo de Latinoamérica, el término de cuarentena se usa en una forma no cuidadosa para describir o referirse a medidas de muy distinto tipo a esto que es la cuarentena
como entendemos en el sentido sanitario estricto. Hola, muy buenos días. Como dijo el señor ministro, después de la reunión del Comité de Emergencia que dirige Su Excelencia el presidente Sebastián Piñera, hemos ido evaluando y midiendo toda la situación del COVID-19 en nuestro país y hemos ido fortaleciendo las medidas en relación a este virus que tenemos en nuestro país. Dentro de las medidas que se han ido implementando y que se implementan a partir del día de hoy, es la aduana sanitaria que se implementará en 8 regiones de nuestro país, en el área norte, de Arica hacia el norte, en el área sur, en la zona de Aysén y Magallanes, para proteger a esas regiones que sabemos hoy día que algunas de ellas están libres de este virus. Es importante, sin embargo, recalcar que estas medidas van a ir fortaleciendo no solamente la propagación del virus, sino que también hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Más tarde, al mediodía, me referiré a estas medidas específicamente de una manera más progresiva. En estas aduanas sanitarias se entregará un pasaporte sanitario donde aquellas personas que se encuentran sanas van a poder pasar y aquellas personas que es un alto riesgo para la población no van a poder pasar a la región siguiente. Dentro de este plan COVID-19 hemos implementado una serie de medidas para ir en forma progresiva implementándolas en base a la evidencia científica, en base al conocimiento experto y en base a la experiencia de otros países que hayan vivido la situación como nosotros. Y es por eso que cada una de estas medidas que vamos implementando son evaluadas minuciosamente para poder prevenir la propagación de este virus. Dentro del plan, todos los días damos un informe del avance del Plan Nacional de Vacunación de Influenza. En este punto quiero hacer un agradecimiento profundo a todos los alcaldes de las municipalidades porque han hecho un trabajo muy coordinado, muy acucioso para poder llegar a esa población de riesgo, que sabemos que un grupo de ellas son también personas de riesgo con respecto al COVID-19. Este año ya llevamos, en estos 3 días de vacunación, llevamos 2.864.494 personas vacunadas, que corresponde a un 38,5% de la población de riesgo. Y quiero hacer un énfasis en esos 2 grupos de riesgo que nos preocupan con mayor énfasis este año, que son los adultos mayores, que hemos llegado a un 44% de los adultos mayores vacunados, y los enfermos crónicos se ha llegado a un 57% de vacunación. Nos llena de orgullo que en esta situación, en esta epidemia que estamos viviendo en nuestro país y que estamos todos juntos, hayamos tenido una respuesta tan positiva de la población para vacunarse. Es por eso que hacemos un llamado, como hemos hecho durante todos estos días, que esta enfermedad, este COVID-19, hoy día Chile tiene que estar más unido que nunca, porque todos juntos vamos a combatir esta enfermedad que sabemos que principalmente aqueja a aquellas personas más vulnerables, que son los adultos mayores. Buenos días. Nosotros como Ministerio de Salud hemos ampliado la definición de casos sospechosos, por lo que va a ocurrir que vamos a tener un mayor número de test que realizar. Para esto hemos implementado ya 31 laboratorios a lo largo de todo el territorio nacional con la capacidad para hoy realizar aproximadamente 4.000 exámenes, con la capacidad de ampliación a 9.000. Los nuevos centros se ubican en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de Valparaíso, en el Hospital Lucio Córdoba de la ciudad de Santiago con más de 1.200 exámenes diarios de capacidad, en la ciudad de Talca y en la ciudad de Valdivia. Con esto esperamos seguir aumentando nuestra capacidad de testeo para fortalecer la estrategia que este gobierno ha determinado para poder aplanar la curva. Es la demostración que ha ocurrido en otros países y que nosotros estamos siguiendo de acuerdo a lo dictado por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Ministro Jaime Mañalich.
Ministro Jaime Sí, Baños, aquí estoy. muy buenos días, Iván Carvajal de CNN Chile. Le quiero plantear dos cosas. Lo primero, el cierre de comunas, ciudades o regiones. ¿Estamos hoy más cerca de eso? Hay varios alcaldes que lo están planteando transversalmente y se pide el cierre de ciudades. Lo hizo Argentina en el día de ayer. Eso por un lado. Y lo otro, el stock de vacunas para la influenza. ¿Está asegurado? Porque también los alcaldes están reclamando que ellos le piden a Senabas y Senabas dice que no hay más vacunas. Respecto a la primero, evidentemente toda acción que sea necesaria para proteger a nuestra población de esta pandemia va a ser tomada y están los instrumentos legales a disposición del presidente de la República para así ordenarlo cuando se estime conveniente. En la pregunta suya hay una alusión indirecta a un tema en el que me referí antes, que es qué es lo que se entiende por cuarentena. Tenemos la disposición de cerrar comunas, de cerrar barrios, estamos georreferenciando todos los días dónde se están ubicando, en qué lugar de esta ciudad, en qué lugar de Santiago se están concentrando los casos para tomar las medidas que sean prudentes. En este momento, como ya he señalado, las medidas que estamos tomando son ayudar, contribuir con las decisiones que se tomaron hoy a que no haya una concentración de personas y algunos lugares, como ya he mencionado, ¿no es cierto?, Puerto Williams, Isla de Pascua, Caleta Tortel y otros probablemente los días siguientes, o algunos lugares, comunas en las distintas regiones, evidentemente van a ser objeto de cierres de esta naturaleza, de fronteras sanitarias, por llamarlo de una manera precisa, en el cual las personas, salvo excepciones, no van a poder entrar ni salir. En relación a las vacunas, como se ha señalado, nosotros preparándonos desde el año pasado ya a esta brote de influenza que suponemos va a llegar en el invierno y podría ser muy severo, se ha dispuesto la vacunación como población objetivo de 6.800.000 personas. Hemos aumentado, porque se han agregado bomberos, más trabajadores de la salud como voluntarios, etcétera. Hemos aumentado esto ya a 7.300.000 que están en Chile. Hemos hecho la compra, que llega en una semana más, de 1 millón y la subsecretaria Daza ha pedido 1,5 millones adicional, con lo cual vamos a estar llegando aproximadamente a 10 millones. En relación a la pregunta que usted plantea, el flujo de las vacunas que tiene que respetar una cadena de frío muy estricta, se ha encontrado con un desafío, que es los números que entregaba la doctora Paula Daza, y es que la gente ha concurrido, y lo agradecemos masivamente, a vacunarse mucho antes de la fecha tope, que era el 30 de abril. Esto produce no que no haya vacunas en el Instituto de Salud Pública, en Senabas, en las bodegas centrales de algunas regiones, sino que el refrigerador de un consultorio, de un municipio, ya no tiene vacuna y tenemos que repletarlas durante la noche, durante el día de hoy, cosa que se hace sin falta. Y en ese sentido hay que agradecer enormemente lo que significa el decreto de excepción constitucional, porque la fuerza fundamental que nos ha ayudado a volver a llenar, por así decir, las reservas de vacuna más pequeñas y locales, ha sido la Fuerza Aérea, que ha trabajado incansablemente toda la noche con sus aeronaves. Buen día, ministro. Maribel Retamal de Mega por acá. Le quería hacer una consulta con respecto a la suspensión de clases en los colegios y la proyección de contagios que hay precisamente de coronavirus en nuestro país. ¿Existe la posibilidad de que se pierda finalmente el año escolar o se descarta este panorama? Lo conversamos muy temprano en la mañana con el ministro Raúl Figueroa. Evidentemente, el esfuerzo del Ministerio de Educación y del Gobierno va a ser que no se pierda el año académico, el año escolar. Para eso es evidente también que hay que tomar medidas de teleeducación, sobre todo,
que es bastante más factible de hacer en las universidades. Muchas universidades ya han tomado iniciativas y están continuando sus programas académicos y no poniendo en riesgo entonces el año académico. Evidentemente, en este esfuerzo por una parte, controlar el riesgo de infección y por otra parte, mantener la actividad educativa, el Ministerio de Educación, estoy seguro, está pensando maneras muy heterodoxas, no habituales, que significan, ¿no es cierto?, a lo mejor el año académico, prolongarlo incluso hasta muy avanzado el verano, y creo que son decisiones que hay que ir tomando de acuerdo a cómo sea la evolución de esta epidemia y las necesidades que tengamos de imponer controles. En relación a las clases, como se sabe, a fin de la próxima semana hay que tomar una decisión respecto a si la medida de suspensión de clases que está vigente hoy día se mantiene después o no. Yo esperaría a esos días, jueves, viernes de la próxima semana, para que a quienes les compete y sobre todo al presidente de la República se tome una decisión en la materia que no me corresponde anticipar. Ministro, Valentina Godoy de Radio Cooperativa, quería preguntarle por críticas que han surgido de parte del Colegio Médico. Llaman al presidente a que sea él quien tome el liderazgo de esta situación. Dicen que requieren gente que tenga ánimo de diálogo y que reconozcan errores. Eso lo dicen en alusión a usted. Quería preguntarle si usted se siente un obstáculo en la comunicación con el Colegio Médico, en la comunicación con los expertos durante esta emergencia. Nosotros tenemos un grupo de expertos que trabaja continuamente con nosotros y les agradecemos. Y tenemos comunicación con todos los profesionales y trabajadores de la salud. Tuvimos una reunión muy buena hace 2 días con la directiva de la Confederación de Trabajadores de la Atención Municipal, que comprometieron toda su ayuda y lo agradezco enormemente porque evidentemente la atención primaria de salud es el factor fundamental de manejo de este brote epidémico. Respecto a la pregunta de fondo que usted señala, evidentemente el liderazgo de esta crisis o de esta situación sanitaria que enfrenta el país pertenece por Constitución, por derecho, al presidente de la República y ese es el motivo por el cual todas las mañanas nos reunimos y a veces mucho más de una vez al día para no comentar todas las conversaciones telefónicas, para que él nos señale qué son las decisiones que en esta materia toma, una vez que se informa de todas las fuentes, tanto desde dentro del Ministerio como otras que de buena fe quieran participar. Aprovecho su pregunta para hacer ver que esta efectivamente es una situación de crisis donde hemos visto a algunos actores pensando en una agenda que en realidad no tiene que ver con el problema de salud que afecta a los chilenos. Y en ese sentido creo que es bien importante que la tarea de los medios de comunicación sea tener en sus pantallas gente realmente experta en materias de salud cuando se trate de afirmar o de informar a la población, como ocurre, ¿no es cierto?, por no mencionar un nombre, el representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud, que muchos de ustedes han invitado a sus estudios. Ministro, Natalie Catalán de Canal 13, hay 6 casos ya recuperados y probablemente en los próximos días van a ir aumentando. ¿Hay algún protocolo? Hemos visto que en algunos casos, y usted lo decía ayer, son ínfimos, pero se han vuelto a contagiar a algunas personas. ¿Se les va a aplicar un doble test o un test de salida? ¿Cuál sería el protocolo en estos casos que van a ir aumentando? Como mencioné en el día de ayer, no hay test de salida. A las personas se les hace una recomendación por el ínfimo número de casos de personas que ya no estando enfermas, ni siquiera estando reinfectadas porque están sanas, siguen, sobre todo adultos mayores, teniendo la presencia del virus muy escasamente en sus secreciones bronquiales y uno podría especular que son contagiantes. Insisto, hay casos reportados de contagio antes que se presenten los síntomas, entre 6 y 12 horas. Una persona podría contagiar a otros sin haber presentado síntomas todavía. Sin embargo, usando la expresión anterior, la posibilidad de que alguien que se ha recuperado de la enfermedad y que ya la población de virus prácticamente en todos los pacientes ha desaparecido de sus secreciones producto de sus propias defensas, no merece
que haga, sino lo que se les recomienda al ser dados de alta, que es un cuidadoso lavado de manos, no acercarse a adultos mayores, en fin, por la mínima posibilidad, insisto, de que alguno de ellos todavía sea portador sano del virus. Ministro, buenos días. Valentina Reyes de TVN. Preguntar sobre lo que usted hablaba, la cuarentena, cómo se fiscaliza, cómo se controla a las personas que tienen que respetar esta medida. Anoche conocimos el caso de una de esas personas que chocó en la Florida. ¿Quién controla eso? Carabineros, la autoridad sanitaria. Y por otra parte, lo que pasa con el colegio San George, en donde usted ayer hablaba de un colegio en el sector Oriente, un colegio donde la mayoría de los casos estaba vinculado ahí, pero este colegio ha señalado el San George que ellos tomaron todas las medidas, que se contactaron con ustedes. ¿Qué le responde a este colegio? ¿Qué pasa ahí en ese caso? Respecto a la vigilancia de la cuarentena, como ya mencioné ayer, nosotros tenemos enorme preocupación que hemos detectado, no pocos, muchos casos en que esta cuarentena no se respeta y hay niños que deberían estar en su casa y sin embargo se nos informa que están en las plazas jugando con otros niños. En el caso, y esta situación es uno de los argumentos que tuvo en cuenta el presidente de la República para decretar un estado de excepción constitucional, porque tenemos entonces una ayuda concreta de las Fuerzas Armadas y de orden para exigir el cumplimiento de esta cuarentena. Y es así, ¿no es cierto?, que se han iniciado causas judiciales, se han detenido personas, y esto va a aumentar evidentemente porque tenemos una población de aproximadamente 1.400 personas hoy día que deben estar en cuarentena y estamos a través de los Ceremis entregando la información a las fuerzas, al jefe de zona en estado de emergencia para que instruya vigilancias, visitas y eventualmente retención de las personas que no respetan las cuarentenas y que puede significar, en definitiva, que esa persona que no ha respetado una cuarentena obligatoria sea obligada a hacerla en lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, un hotel sanitario hasta que cumpla el periodo ordenado por la autoridad. Muchas gracias por todas sus preguntas e interés y todos podremos vencer al coronavirus, así que en realidad, todo Chile se está movilizando por esto y creo que es la manera de vencer esta amenaza que es centenaria. Ha pasado un siglo desde la gripe española y evidentemente tenemos los mecanismos para andar mejor, para reaccionar adecuadamente y estamos como gobierno haciendo todo lo que corresponde. Muchas gracias.